Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y seguimos adelante cada día con esta tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan esa experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que visitas al canal, abajo en la casilla de descripciones te dejo el enlace para que puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Y no te va a costar nada, ni el curso ni estas prácticas, pero sí es muy importante y muy valioso para mí ese aporte tuyo en el me gusta, en el dedito arriba, para que este video sea promovido a muchas más personas y así podamos tocar muchos más corazones a través de esta práctica de la palabra de Dios. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la alegría pascual en este lunes de la octava de Pascua, con la oración al Espíritu Santo para comenzar a meditar y a orar con esta palabra que la liturgia nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la lección divina. La lectura. Te pido que busques tu Biblia y encuentres o busques la lectura de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Vas siguiendo la lectura desde tu Biblia mientras yo leo en voz alta. Comencemos. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina nos encontramos con la siguiente pregunta: ¿qué dice el texto? Y para esto hay que repasar el texto, hay que subrayar las partes más importantes, hay que buscar las concordancias con otras lecturas. En la Biblia católica, la lectura trae, bien sea al pie de página o en los laterales, traen las referencias a otros textos bíblicos que tienen similitud o complementan la lectura que estamos haciendo. Entonces, muy pendiente de esas señales en la Biblia para ir armando nuestro bosquejo, nuestro entendimiento sobre el texto que estamos leyendo. Entonces,
Vamos a irlo haciendo juntos. Mientras tú revisas en la Biblia, vas subrayando y vamos avanzando en este paso. Bien, y debo comenzar por hacer esta introducción. Pascua. Estamos en la Pascua. El Evangelio de hoy describe la experiencia de resurrección de las discípulas de Jesús. Al comienzo su Evangelio, al presentar a Jesús, Mateo había dicho que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, al final, él comunica y amplía la misma certeza de fe, pues proclama que Jesús resucitó y que Él estará siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. En las contradicciones de la vida, esta verdad es muchas veces contestada. No faltan las oposiciones. Los enemigos, los jefes de los judíos, se defienden contra la buena nueva de la resurrección y mandan decir que el cuerpo fue robado por los discípulos. Todo esto acontece hoy. Por un lado, el esfuerzo de tanta buena gente para vivir y testimoniar la resurrección y por otro lado, tanta mala gente que combate la resurrección y la vida. Veamos los detalles. Mateo capítulo 28, el versículo 8. Este es el primer versículo de este trozo bíblico y se refiere a la alegría de la resurrección que vence el miedo. Dentro de la resurrección que sucede, que acontece, hay una alegría de volver a ver al Maestro, pero todavía no comprendían cuál era ese misterio de la resurrección. Entonces, veamos. La verdad de la resurrección en este Evangelio de San Mateo se encuentra a través de un lenguaje simbólico que revela el sentido escondido de los acontecimientos. Mateo habla de un temblor de la tierra, de relámpagos y ángeles que anuncian la victoria de Jesús sobre la muerte. Es el lenguaje apocalíptico, muy común en aquella época para anunciar que finalmente el mundo fue transformado por el poder de Dios. Se realizó la esperanza de los pobres que reafirmaron su fe. Él está vivo en medio de nosotros. Entonces la alegría de la resurrección que vence el miedo sucede en la madrugada del domingo, el primer día de la semana. Dos mujeres fueron al sepulcro, nos dice el versículo. ¿Quiénes son esas mujeres? María Magdalena y María de Santiago, llamada la otra María. De repente la tierra tembló y un ángel apareció como un relámpago. Fijémonos ahí los simbolismos, el temblor y el relámpago. Los guardias que estaban vigilando el túmulo se desmayaron. Me imagino el miedo, el susto, y se desmayaron del susto. Las mujeres se quedaron con miedo, pero el ángel las reanimó. Y anunciando la victoria de Jesús sobre la muerte, las envían a que reunieran a los discípulos de Jesús en Galilea. Y en Galilea ellas podrán verle de nuevo. Allí donde todo empezó, acontecerá la gran revelación del resucitado. La alegría de la resurrección comienza a vencer el miedo. Eso es lo primero que aparece cuando Jesús muere. Lo que acompaña a los discípulos, lo que acompañan a los seguidores de Jesús es el miedo. Pero la resurrección viene a disipar, a desaparecer ese miedo. Y así inicia el anuncio de la vida y la resurrección. Versículos 9 hasta el 10. Sucede la aparición de Jesús a las mujeres. Las mujeres salen corriendo. Se sienten habitadas por una mezcla de miedo y alegría. Imagínense
lo que sentían esas mujeres por dentro, al experimentar ese acontecimiento en primera persona, sentimientos propios de quien hace una profunda experiencia del misterio de Dios. De repente Jesús mismo va a su encuentro y dice, alégrense. Ellas se postran y adoran. Es la postura de quien cree y acoge la presencia de Dios, aunque sorprende y supera la capacidad humana de comprensión. Ellas no estaban comprendiendo lo que pasaba y sin embargo creen, se postran y adoran. Saben que ahí está la promesa que les había hecho el Señor. Yo resucitaré al tercer día. Ahora Jesús mismo da la orden de reunir a los hermanos en Galilea y le dice, no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Versículos del 11 al 15, la astucia de los enemigos de la buena nueva. Por supuesto que había enemigos de esta buena noticia y aprovechaban cada momento para difundir esa duda en la resurrección, ese rechazo. La misma oposición que Jesús encontró en vida aparece ahora después de su resurrección. Los jefes de los sacerdotes se reunieron y dieron dinero a los guardias. Vuelve a suceder la escena de la traición, el dinero. Tienen que apoyar la mentira de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y se inventan algo sobre la resurrección. Los jefes rechazan y luchan contra la buena nueva de la resurrección. ¿Pero por qué? ¿Por qué le tienen tanto miedo a esa buena nueva de la resurrección? Prefieren creer que todo fue una invención de los discípulos de Jesús y el significado del testimonio de las mujeres lo, lo desacreditan. La presencia de las mujeres en la muerte, en el entierro y en la resurrección de Jesús es muy significativa. Veamos este detalle. La presencia al pie de la cruz. La presencia en el momento de la sepultura de Jesús y la presencia en el momento de la resurrección. Tres momentos fundamentales en donde las mujeres juegan un papel importante en lo que está sucediendo. Son testimonios de la muerte de Jesús. En el momento del entierro se quedaron sentadas ante el sepulcro y por tanto pudieron decir cuál era el lugar donde fue colocado el cuerpo de Jesús. Por tanto, eran testigos de su sepultura. Y ahora el domingo en la madrugada están de nuevo allí. Saben que aquel sepulcro vacío es realmente el sepulcro de Jesús porque lo habían acompañado en la sepultura. Y la profunda experiencia de la muerte y de la resurrección que hicieron les transforma la vida. Ellas mismas resucitan y se volverán testigos cualificados en las comunidades cristianas. Por eso reciben la orden de anunciar. Vayan y digan a mis hermanos que los encontraré en Galilea. Jesús está vivo, Jesús resucitó. Entramos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación, y nos encontramos con la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué me dice a mí el texto entonces? Con todos estos detalles maravillosos que encontramos hoy. ¡Wow! A mí me ha tocado muchísimo este texto porque, por supuesto, soy mujer, soy discípula del Señor, soy seguidora, soy adoradora de Jesús y me mueve mucho este evangelio de hoy porque me lleva a meditar sobre el gran valor que tenía y que sigue teniendo la mujer dentro del papel de discípula del Señor, de anunciadora de la buena noticia. Y no es cualquier cosa. En el pueblo judío en aquel entonces
La mujer era relegada, pero Jesús le da la dignidad. Entonces, te voy a compartir 3 aspectos que he meditado, te los voy a compartir contigo. Tú puedes sacar los tuyos propios y anotarlos en tu cuaderno espiritual. No se te olvide lo importante que es tener tu cuaderno espiritual al hacer esta práctica y tomar nota de todos los detalles para que en determinado momento puedas repasar. Sigamos. Primer aspecto que te voy a compartir es cuando la lectura habla de que se alejaron a toda prisa del sepulcro. Veamos, se alejan del sepulcro, de la muerte, porque llevan la vida en el corazón. Ha resucitado su amor, ha resucitado su esperanza. Jesús está vivo el Señor y urge llevar vida a los demás. No hay cabida a la demora. Por eso se alejaron a toda prisa, dice la palabra. No hay que retardar esto, hay que apurar. Entonces, preguntémonos, ¿me alejaría así de prisa de mis sepulcros, de mis tristezas, de mis depresiones, de mis egoísmos, para salir a anunciar la buena noticia del Señor? Para salir a dar esperanza a otros, para salir a anunciar que Jesús está vivo? ¿O me mantengo llorando en mis dolores por la persona que perdí, por el amor que se fue, por la oportunidad que no regresará, por la situación que estoy viviendo? ¿Me dejo atrapar por todos mis dolores, sufrimientos y preocupaciones? Segundo aspecto, que se dirijan a Galilea, allá me verán. Galilea era el hogar de casi todos los discípulos. Era el lugar de la vocación, es decir, del primer amor, el lugar de la amistad. En esta Pascua también nos invita a ti y a mí a regresar a Galilea, a esa Galilea de la relación con Jesús, a esa Galilea de tu matrimonio, a esa Galilea del llamado de Jesús, de ese llamado que Jesús nos ha hecho a ti y a mí, de seguirle, de servirle, de ser su testimonio, su testigo, a esa Galilea de la paz, de la vida ordinaria. Y podemos decir, allá me verán, en esa Galilea. Preguntémonos, ¿deseo renovar mi compromiso con Jesús? ¿Deseo renovar mi matrimonio? ¿Volver a ese primer amor? ¿Deseo llevar el bien a alguien? Regresar a esa Galilea de lo ordinario, de lo pequeño, de los detalles. Regresar a esa Galilea del servicio, del darse, del donarse. ¿Cuál es tu Galilea? ¿Cuál es mi Galilea? Darme por completo a Jesús, a lo que Él quiere. ¿Qué quiere Jesús de ti? Tercer aspecto. Digan durante la noche, se robaron el cuerpo. Allí está la mentira. Aparece la artimaña. Qué difícil es negar la evidencia del milagro más grande del mundo, pero por un soborno vuelve a aparecer el cochino dinero en, para obstaculizar los planes de Dios. Entonces veamos esa señal. El dinero es utilizado por el mal. Cuando es utilizado por el mal, es para obstaculizar la obra de Dios en este mundo. En cambio, cuando es utilizado para el bien, es para
impulsar esa obra de Dios. En este caso, sirvió de soborno para obstaculizar esa obra de Dios y negar lo que había sucedido. ¿Cuántas excusas ponemos a la resurrección de Cristo? Los primeros que deberíamos haber anunciado lo que, en el caso de la lectura, los primeros que debieron haber anunciado lo que vieron eran los soldados, porque habían estado ahí, habían sentido el temblor, a lo mejor no vieron los ángeles, pero sí sintieron vieron aquellos relámpagos, pasaba algo sobrenatural. Nadie mejor que ellos pudieron haber sido los testigos de primera mano, pero prefirieron el dinero. Prefirieron el dinero a la verdad. Preguntémonos, tú y yo, ¿qué preferimos antes que la verdad? Es una pregunta interesante, una pregunta que nos puede llevar a revisar realmente cómo actuamos. ¿Soy defensor de la verdad o puedo detener o desviar esa verdad, encubrirla con una mentira, con la justificación de que estoy haciendo algo bien, pero en realidad me estoy beneficiando, tengo algún beneficio? Meditemos. Tercer paso es el momento de la oración. ¿Qué le decimos al Señor? ¿Qué nos hace decir el texto? Te voy a compartir mi oración y posteriormente tú puedes hacer la tuya y te recomiendo que la anotes en tu cuaderno espiritual. Oremos. Padre bueno, ayúdame a alejarme con presteza, con prontitud, de cualquier tentación, a cualquier forma de muerte. Dame la gracia de abandonar los sepulcros de mis miedos, de mis tristezas, de mis orgullos. Que tu espíritu me guíe hacia Galilea, donde pueda renovar el amor primero en mi matrimonio y en mi vocación cristiana. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina. Llegó el momento de hacer el propósito. Llegó el momento de la acción, de llevar a la práctica lo que hemos meditado, lo que hemos leído, lo que hemos revisado dentro del texto. Es momento de responderle al Señor. Entonces, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Que he descubierto. Y aquí cabe la sinceridad con uno mismo. No podemos caernos a mentiras. Dios nos conoce más que nadie, nosotros también conocemos cuál es la verdad y debemos quitar el obstáculo del miedo, porque el miedo nos paraliza, no nos permite avanzar hacia el cambio que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces, te invito a que sin miedo le ofrezcamos ese propósito al Señor. Señor, yo me he dado cuenta con esta lectura y a veces me quedo ahí atrapada, atrapado en mis miedos, me detengo, no avanzo, no, no voy a prisa a lo que tú quieres que yo haga. No estoy presto, no estoy presta a escuchar tu voz, qué sé yo, tantas cosas que hemos podido meditar. Entonces el propósito, Señor, con tu gracia, es desde hoy ser mejor. Voy a mejorar y escribes los aspectos que tú y yo nos comprometemos en mejorar. Se lo ofrecemos al Señor para que Él con su gracia nos ayude a cumplirlos. Bien, y hemos llegado al final de la lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Y bien, con esta alegría pascual, te digo, si te ha parecido importante este video, compártelo en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares.
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Abajo te dejo el botoncito para que lo hagas. Y también, bueno, importantísimo que sigas perseverando. Adelante, ya estamos en la Pascua. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Nos vemos mañana. Nos encontramos aquí, si Dios lo permite. Dios te bendiga.